Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Martínez. El tema de hoy será constructores. Haremos una implementación de ellos en Java, utilizando el IDE de NetBeans. Habíamos visto clases y objetos como tal. En este sentido, habíamos definido qué era una clase, qué era un objeto. Habíamos dicho que las clases iban a ser como nuestro plano de la casa y el objeto ya va a ser la casa como tal. Entonces habíamos hecho una analogía con respecto a una clase desayuno, teníamos nuestro diseño UML, teníamos la implementación como tal de la clase, que era nuestra planeación, teníamos la creación de un objeto y utilizarlo. Y precisamente en esta parte de la construcción del objeto es que nos detendremos el día de hoy para hablar de constructores como tal. Entonces, un constructor es cada vez que hacemos un nuevo objeto como tal. A la hora de que creamos el objeto, hacemos un nuevo objeto y utilizamos esta palabra, el nuevo objeto, para crear este constructor. En este caso estaríamos creando la palabra new es la que estamos utilizando para este. Entonces tenemos que esta palabra new es la que estamos utilizando como tal. Y el constructor tiene dos objetivos principalmente. El primero es reservar memoria. En Java específicamente se reserva el doble de memoria del que esté solicitando la clase. Este es para el manejo dinámico de memoria que maneja Java como tal. No lo hacemos nosotros directamente. Y el otro objetivo del constructor es inicializar variables, que en realidad es restringir la construcción del objeto. Es decir, que es lo mínimo que yo necesito para construir mi elemento. Y ese mínimo que yo necesite es lo que se debería de estar inicializando. En este sentido, vamos a ver la sintaxis que tendría nuestro constructor. El constructor tiene siempre el mismo nombre de la clase. Va a recibir, es como un método, entonces recibe parámetros, pero a diferencia de los métodos no tiene un elemento de retorno. Noten que tengo de este lado, del lado izquierdo, el modificador, pero ya no vamos a tener un retorno aquí. Entonces, a diferencia de los métodos, los constructores no tienen retorno y siempre llevan el mismo nombre de la clase. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros habíamos visto este diseño de la clase desayuno y lo habíamos ya implementado. Habíamos hecho esta implementación donde teníamos los atributos y los métodos para esta clase. Y así como está implementada nuestra clase de desayuno, habíamos creado un objeto de desayuno que se llamaba mi cereal. Noten que no tengo implementado como tal un constructor, es decir, no he escrito como tal un constructor y sin embargo ya lo puedo utilizar. Esto se debe a que Java automáticamente me hace un constructor que se conoce como constructor por default, donde este constructor no recibe ningún parámetro, si se dan cuenta, bueno, y lleva el mismo nombre de la clase. Vamos a ver este constructor directamente en NetBeans. Ya en NetBeans tenemos aquí ya la clase de desayuno de la que ya platicábamos. Noten que no tengo ningún constructor. Yo puedo escribir mi constructor. Decíamos que lo primero que llevaba era el modificador de acceso. En este caso le voy a poner que es público. El mismo nombre de la clase, que en este caso es desayuno. No recibe parámetros porque está vacío y no hace nada básicamente, más que la construcción como tal del objeto, reservar memoria. Entonces es un método que está vacío y que no tiene ningún parámetro. Agregando este, si yo lo quisiera ejecutar como tal, estaría mandando a llamar este. Este que acabamos de implementar es el constructor por default que genera Java. En NetBeans en particular lo podemos crear a través de un par de clics. Entonces damos clic derecho, insertar código, un constructor y le decimos que es un constructor vacío. No seleccionamos nada de lo que tenemos aquí y le damos generar. Noten que es exactamente el mismo que había escrito hace un momento. Sin embargo, yo puedo definir que para crear el desayuno necesito al menos un parámetro, ¿no? Tal vez necesito al menos el nombre de cereal y el tipo de leche, por decir algo. Entonces yo puedo crear un constructor con ciertos parámetros. Lo voy a hacer a través de las opciones que me da NetBeans. Clic derecho, insertar código, constructor. Selecciono el tipo de leche y el nombre de cereal, que son los parámetros a los que yo estoy restringiendo mi creación, y le doy generar. Noten que es el mismo nombre de la clase. Estoy teniendo como parámetros dos elementos, el nombre del cereal y el tipo de leche.
donde este nombre de cereal se está asignando al atributo nombre de cereal. Aquí tenemos una variable local y este es el atributo como tal. En la clase pasada hablábamos de la diferencia entre variables locales y atributos. Entonces aquí, una vez que yo creo este constructor, aquí en principal me debe de estar marcando un error. Este error que me marca, vean, dice que el constructor no es compatible con el que yo estoy haciendo. Aquí este constructor no está recibiendo nada. Y yo acabo de definir un constructor que recibe 2 parámetros. Pero Java nos estaba haciendo uno por default. Resulta que en el momento en que nosotros escribimos un constructor, el constructor que hace por default Java desaparece. Entonces este constructor vacío desaparece, forzándonos a escribir estos 2 parámetros, el nombre del cereal y el tipo de leche. Entonces necesito pasar el cereal, no sé, azucaritas. Y el tipo de leche, no sé, leche entera. Entonces, ahora ya me quitó el error, si se dan cuenta, porque estoy pasando estos 2 parámetros como tal. Voy a hacer una impresión para ver que lo estemos haciendo bien. La impresión en realidad lo teníamos en el método de mezclar. Voy a ejecutar este. Y bueno, este está compilando mi clase de desayuno y vemos que me dice que desayunar azucaritas con leche entera. En esta parte de acá abajo estará apareciendo. Y entonces mi constructor para el ejemplo quedaría de esta forma. El mismo nombre de la clase, el modificador de acceso, en este caso es público, mi lista de parámetros, y adentro del constructor se suele hacer la asignación a las variables. Ya decíamos que daba unos valores iniciales. Entonces estaría dando un valor inicial al nombre del cereal, que después podría cambiarse, y también un valor inicial al tipo de leche. Podríamos aquí adentro inicializar por default 1 hora sin problema alguno, o incluso podríamos tener más de un constructor para la misma clase. Es todo de constructores. Gracias.